día, mi nombre es Miriam Esther Argüello, oriunda del municipio de Monguí, Boyacá. Es uno de los 15 pueblos patrimonio de Colombia. Soy administradora de negocios internacionales, especialista en gerencia de proyectos y actualmente curso la maestría en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Boyacá Casanare. En el día de hoy voy a hablarles acerca de la consultoría. Luego, dentro de esta hablaremos de las definiciones que dan distintos autores reconocidos a nivel nacional e internacional. También hablaremos de los pasos que tiene la consultoría para llegar a un buen término. Y seguiremos con métodos de investigación cuantitativa y cualitativa que ayudarían a realizar una consultoría para finalmente, a través de un caso, mostrar algunos métodos de aplicación de investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la consultoría? La consultoría se considera un método para mejorar las prácticas de gestión de una organización, ya sean públicas o privadas. También es un método para mejorar la gestión no de toda una organización, sino también puede ser de un segmento o también de un todo, dependiendo de la necesidad que tenga la organización. Milan Korb escribe un libro llamado Management Consulting, en donde cita algunos autores reconocidos, entre ellos Freeze Style. Freeze Style considera que la consultoría es cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso de estructura de una tarea o de un conjunto de tareas en el que el consultor no es efectivamente el responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son. Además, cita también a Peter Brook, donde dice que incluso que se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener el control total o directo de la ejecución de la misma. Entonces, podemos ver que la consultoría se convierte en un servicio que trata de ayudar a las organizaciones en la resolución de un problema o conflicto y que permite que ésta sea más productiva y que genere mejores herramientas para desarrollar los procesos a los que se dedique la organización. Entonces, la consultoría necesita gente capacitada en ciertos ámbitos de los cuales se quiere realizar dicha consultoría. Por lo tanto, hay personas que han cogido o que ya tienen por profesión el realizar consultorías. Larry Reiner y Robert Mitzger, que también fueron citados en el libro de Korb, dicen que la consultoría es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especializadas, capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente a la organización, que en este caso sería un cliente, para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coayudar si se les solicita en la aplicación de la solución. Entonces, la consultoría pretende contar con la ayuda de un profesional externo al campo de estudio que va a identificar un problema para plantear una solución, solo que dicha implementación de dicha solución no va a ser de responsabilidad del consultor, sino que va a ser la misma entidad o los mismos miembros del objeto de estudio quienes implementen la solución. Luego de haber definido qué es consultoría, vamos a pasar a los pasos o etapas que tiene el proceso de la misma. Entonces, en primer lugar van los preparativos. En segundo lugar va el diagnóstico. Pasamos a la planificación de la acción, para luego la aplicación y por último la terminación de la consultoría. En la primera etapa, que son la fase preparatoria, que es la fase inicial, en deben empezar a hacerse lazos de confianza entre el consultor y el cliente.
Por lo tanto, deben haber varias entrevistas donde ellos se encuentren, donde permitan establecer confianza. Muy seguramente el consultor va con la intención de hacer preguntas que le permitan saber qué es lo que está buscando el cliente. Y muy seguramente el cliente tendrá desconfianza si no es un consultor conocido, tendrá algo de desconfianza, algo de temor, por lo que también tratará de indagar qué tan bueno es el consultor en el tema. Por eso el consultor debe demostrar bastante seguridad, también debe hablar en dado caso de los trabajos donde ha tenido bastante éxito, donde sus trabajos de consultoría han sido muy exitosos, sin perder en claro hacia dónde quiere ir el cliente, porque en últimas es hacia allá donde el consultor debe hacer un prediagnóstico. Es donde el consultor puede aprender a leer las necesidades del cliente o de la organización que lo está buscando, y donde en últimas puede lograr concentrar la atención y que pueda volverse atractivo para que al finalizar puedan firmar un contrato y él pueda hacer el trabajo que necesita la entidad. Como habíamos dicho, el consultor debe hacer un diagnóstico, un prediagnóstico, en donde, si bien es cierto, no debe ser a gran profundidad, sí debe tener datos muy importantes y que sean relevantes, que ayuden a dar importancia a la consultoría y que ayuden a ver la necesidad de resolver el problema que el cliente tiene. Luego de ese diagnóstico, el consultor deberá realizar una estrategia y una planificación de las acciones de lo que consistirá en sí la consultoría, que se concretarán en una propuesta que le presentará al cliente, que pues de ser factible, de gustarle al cliente, pues se concretará en la firma del contrato. Y si es así, pues ya en este momento se terminaría la fase inicial del proceso de consultoría o la fase de preparativos. Si de pronto el consultor no está de acuerdo con algo de la propuesta, muy seguramente que se lo hará saber al consultor y tendrá que reajustarse, o también muy seguramente, si no se hizo bien la fase de preparativos, de crear lazos de confianza, de demostrar que hay experticia en el tema, entonces muy seguramente también puede pasar que el cliente desista de la consultoría. Ahí terminaría también pues la fase y se quedaría la consultoría apenas en la primera fase. La segunda fase o etapa del proceso de la consultoría es el diagnóstico. Ya después de firmar el contrato de los servicios de consultoría, pasamos al diagnóstico. Pero esta es en sí la primera etapa operativa de todo el proceso de consultoría. Entonces, su objetivo es examinar a profundidad las situaciones que afronta la organización o la parte de la organización, campo de estudio, campo de la consultoría. Pone a descubierto todos los factores que inciden en el proceso. Para ello, el consultor no debe descuidar jamás los objetivos para los cuales fue contratado. Por ello, tuvo que haber hecho bien su tarea también de preparativos que le permiten ver hacia dónde necesita el cliente que se dirija a la consultoría o qué necesita solucionar el cliente sin perder de vista. Entonces, en el diagnóstico, para que se haga más fácil, no se deben perder de vista los objetivos, lo que permite recopilar la información de una manera más acertada, sin perder tiempo en información poco relevante o que nada le va a servir a la consultoría, y después de recopilarla, analizarla y pues generar un documento informe de diagnóstico. Este diagnóstico puede arrojar dos situaciones. Uno, de decir más o menos hacia dónde podría dirigirse la solución del problema, sin en el diagnóstico ya plantear las acciones. Eso va en el siguiente paso. Pero sí dando luces de hacia dónde es la solución de la dificultad. O dos, puede dar
que simplemente se diga que el problema ya no tiene solución, que no se justifica un esfuerzo de la consultoría, que definitivamente no vale la pena. Entonces es importante que el diagnóstico sea lo bastante acertado, porque además se vuelve la herramienta para la siguiente etapa. Si queda mal hecho el diagnóstico, no se van a tomar las acciones correctas en la siguiente etapa. Entonces es importante que no se pierda de vista los objetivos y que se haga lo más responsable posible, utilizando los datos más precisos posibles también. Para apoyar la elaboración del diagnóstico existen una serie de herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo que pues más adelante las vamos a ver a profundidad. Por ahora vamos a pasar a la fase número 3, la planificación de las acciones. Esta fase corresponde a la solución de los problemas encontrados en el diagnóstico. En esta fase se dice hacia dónde qué se debe hacer para lograr superar las dificultades de la organización o en el campo de estudio contratado en la consultoría. Por lo tanto, era que decíamos que el diagnóstico debía quedar lo mejor posible, lo más acertado posible, pues para que las acciones que se van a encaminar no sean erróneas, sino que sean acertadas. En esta instancia es muy indispensable que el cliente participe más en este proceso de consultoría, más que en el diagnóstico aún, porque en este deben consultársele las acciones que se pretenden realizar para ver si logran los efectos que el cliente espera con la consultoría o que el cliente espera para su organización. Entonces es importante que el cliente tenga bastante participación en esta fase. Dándole más participación al cliente en esta etapa de planificación de las acciones, permite que haya un mayor compromiso por parte de él a la hora de implementarlas. Por eso es importante que no solo él también participe, sino también los miembros de su organización. Es más, hay que propiciar espacios donde los miembros de la organización den ideas en la resolución de los mismos conflictos, de tal forma que el consultor pueda captarlas, agruparlas y formular la mejor solución de acuerdo a lo que los miembros de la misma organización han planteado. Eso también, pues, vuelvo y repito, garantizará que haya un éxito en la ejecución de las mismas. Además, que pues paulatinamente se puede ir contando con la aprobación de las acciones planteadas, porque inmediatamente el cliente puede ir diciendo si le parecen o no le parecen viables para su organización. Luego viene la fase de aplicación. En esta fase se empiezan a implementar las acciones ya planeadas en la anterior, por lo que se decía que el éxito de la consultoría dependía, o el éxito de esta fase más bien, dependía de la participación del cliente o de los miembros de la entidad en la resolución o en la planificación de las acciones a implementar, ya que los miembros de la organización son quienes van a adoptar las medidas. Entonces en sí el consultor no va a ser el responsable de la ejecución, de pronto de hacer un seguimiento y de ver si los resultados son los esperados o no y de ver qué medidas correctivas se deben hacer, pero el éxito o no también depende de los funcionarios, depende de los funcionarios o de los miembros de la organización que apliquen las acciones planeadas. La terminación es el último paso en el proceso de la consultoría. Es también muy importante. En este se refieren dos aspectos. Uno, pues en que los servicios a los cuales se contrató el consultor ya terminaron, y dos, la relación que debe quedar entre el consultor y el cliente. Por lo tanto, el consultor debe ser muy hábil en primer lugar para ver el momento oportuno de su retirada. Es decir, que vea que el proceso ya está andando, que tal vez para lo que fue contratado ya se terminó y pues que ya hizo su labor allí. Por lo tanto, es importante establecer una evaluación. En la retirada o en la terminación es importante que haya la evaluación del cliente. El cliente ve si las medidas que se implementaron fueron
factibles, si los servicios del consultor pues fueron buenos, lo que permitirá que la segunda instancia a la cual nos referíamos, que es la relación cliente-consultor, pues quede con una buena impresión. Del mismo modo, la evaluación que hace el consultor de las acciones implementadas, pues para ver los resultados y pues inclusive para tener lecciones aprendidas. Y pues la satisfacción de haber realizado el trabajo y poder haber ayudado a la organización en el mejoramiento de sus gestiones. Luego, obviamente en esta terminación, después de hacer la evaluación de las acciones que se implementaron también dentro de la organización, es importante que el consultor, para terminar, presente un informe final. Pues obviamente el cliente tuvo que haber recibido informes parciales, pero pues al finalizar se entrega un informe final donde relacione lo que encontró en el diagnóstico con lo que entrega actualmente, o pues al finalizar el servicio de consultoría. En la segunda parte del video tutorial vamos a hablar de las herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa, que también hemos dicho que nos ayudarían en el proceso de diagnóstico de la consultoría. La primera que vamos a abordar es la construcción de cuestionarios y escalas, luego vamos a hablar del muestreo, seguimos con la entrevista, luego vamos a hablar algo de una herramienta muy interesante que es el Atlas-D, pasaremos al análisis de discurso, luego al análisis de correlación, para hablar luego de prospectiva, análisis estadístico e investigación acción y la observación participación. Entonces, dentro del tema de construcción de cuestionarios y escalas, tenemos un autor bastante importante a nivel nacional e internacional, que es Manuel Canales Cerón. Él considera que el cuestionario pues, es un dispositivo cuantitativo, en el cual se establecen un conjunto de preguntas que se aplican a un sujeto determinado, quien responderá en un espacio restringido a respuestas ofrecidas en el mismo cuestionario. El requisito principal es que se va a recolectar información de tipo cuantitativo o que se va a registrar en forma numérica. Por tanto, las investigaciones bajo el paradigma cuantitativo están dirigidos a medir fenómenos, comparar resultados, a interpretar en función de teoría referencial que se posee, tomando en cuenta las variables que pudiesen haber influido. Este método se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés sobre el cual la población que se está estudiando deben tenerse en cuenta tres factores. En primer lugar, la población, en segundo lugar, la unidad de la población y en tercer lugar, la muestra de esa población que se va a tomar para hacer el estudio. La herramienta de cuestionario lo que pretende es que el investigador produzca información con datos primarios, puesto que se obtienen de la población misma, en donde registre los hechos observados, analice las respuestas dadas por todos los sujetos encuestados y que van a estar direccionadas obviamente por el cuestionario. De este cuestionario debe salir información que se va a compilar en un instrumento de medición. Manuel Canales habla de unos pasos para construir un cuestionario. El primer paso es la presentación. Dice que es un breve comentario de los temas a tratar y función del para qué se usará el cuestionario. Se le debe explicar a la población a aplicar el cuestionario para qué se hace. Luego se hacen preguntas de identificación o preguntas demográficas y deben ser fáciles, sencillas, acerca del nombre, la dirección, la residencia, estos aspectos básicos de la población. Luego, ahí sí empiezan las preguntas temáticas. Son los interrogantes principales y de mayor valor del cuestionario, puesto que van directamente encaminadas a obtener información sobre el tema relacionado al cuestionario. Y por último, las preguntas de identificación intrusiva, son aquellas preguntas que pueden generar inseguridad o incomodidad en el sujeto
inclusive a veces puede pensar que son ofensivas. Entonces por eso se dejan al final, porque muchas de las veces los encuestados no las responden. Pero pues igual hay que hacerlas, o se deben hacer pues para indagar más a profundidad del tema en cuestión. Y finalmente pues tenemos el cierre, que es donde se agradece al sujeto por la atención y por el tiempo que se tomó para contestar el cuestionario. Esto es a grandes rasgos esta herramienta, que es bastante importante en la elaboración de diagnósticos en una consultoría. La segunda herramienta de investigación que vamos a tratar es la encuesta por muestreo. Piergiorgio Corbetta lo define como un modo de obtener información preguntando a los individuos que son objeto de estudio de la investigación, que forman parte de una muestra representativa mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables. Ahora bien, una muestra es un subconjunto de población que tienen algunas características similares que podemos identificar de acuerdo al campo de estudio o de acuerdo a lo que queremos evaluar. Pero existen dos tipos de muestra. Existe la muestra probabilística, en donde todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos, pues aleatoriamente se pueden elegir. Y la muestra no probabilística o dirigida, en donde la elección de los elementos o de los sujetos a encuestar no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Esas serían las dos posibilidades de muestra. Para cada uno existen también unas fórmulas para poder hallar el número de personas que se debería encuestar, de tal forma que la muestra sea representativa y los datos sirvan en la toma de decisiones o en la elaboración de los diagnósticos. La siguiente herramienta a analizar es el análisis de discurso. Esta herramienta es de carácter sobre todo cualitativo. Es una disciplina en la semántica lingüística que se refiere al estudio sistemático del discurso hablado y escrito, que busca establecer las condiciones de comunicación en el marco de unos contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. El análisis del discurso, según Thun van Dijk, estudia la conversión y el texto en contexto, es decir, estudia el discurso como un suceso de comunicación o una interacción verbal junto con otros elementos que lo circundan, ya sea propios del acto comunicativo en sí o los relacionados con sus condiciones de producción y recepción. El discurso, entonces, el análisis de discurso entonces contempla el análisis de los sonidos, estructuras visuales multimedia, las oraciones, entonces ya estudia la sintaxis, la semántica, la pragmática, es decir, los actos de habla, la cortesía, la interacción y la conversación, los procesos de representaciones mentales de la producción y de la comprensión. Entonces el análisis de discurso abarca una serie de elementos, no solamente en el qué se dice, no solamente tiene en cuenta el qué se dice, sino también todo lo demás que lo rodea. La siguiente herramienta a analizar es la de análisis de correlación. La correlación lineal pues sirve para medir la relación entre dos variables. Entonces, el término medida de correlación lineal implica encontrar el valor numérico que exprese el grado de correspondencia o dependencia que existe entre las dos variables. Se determina a través de un coeficiente de correlación, que es el índice que mide la covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Al hablar de correlación lineal de dos variables, es necesario distinguir que se encontrarán dos casos. Uno, el de la correlación positiva, y el otro de la correlación negativa. La correlación positiva es donde juntas variables crecen directamente proporcionales,
Es decir, que por ejemplo, cuando hablamos del nivel de que si el nivel de vida crece o que el nivel de vida está creciendo, podemos decir que otra variable como el de consumo de más productos también puede crecer, son directamente proporcionales. Y la correlación negativa es cuando a medida que una crece, la otra decrece. Por ejemplo, cuando hablamos de ampliar los sistemas de salubridad y medicina preventiva, podemos decir que la variable de mortalidad por enfermedades infectocontagiosas decrece debido a que pues, se ha implementado la otra medida. Estas serían los dos tipos de variables, los dos tipos de casos que encontraríamos en el análisis de correlación lineal. La entrevista es también una herramienta de investigación muy utilizada, por cierto. Bill Gilham escribe un libro muy interesante donde aborda todo el tema de la entrevista. El libro se llama The Research Interview, en donde define que la entrevista es una conversación generalmente entre dos personas, en donde una de las dos personas, el entrevistador, busca información o respuestas con un propósito particular del entrevistado. Esto puede ser en beneficio personal o de la entidad que represente, o en beneficio inclusive del mismo entrevistado. Por ejemplo, una entrevista que le hace a uno un médico es en beneficio del entrevistado, mientras que una entrevista que se hace para hacer un estudio de mercados, pues el fin último es para beneficiar a la empresa a quien está haciendo el estudio. Algunas de las características principales de la entrevista son en que debe ser estructurada pero a la vez flexible, es decir, debe tener un orden, debe establecer un orden para hacerse, pero en la medida que el entrevistado va contestando, el entrevistador debe tener la capacidad para ir preguntando sin dejar que se pierda el objeto de la entrevista, sin dejar que el entrevistado divague. Otra de las características importantes a tener en cuenta en la entrevista es el tiempo. El tiempo de la entrevista no debe ser muy largo, puesto que el entrevistado se va a cansar y tal vez no va a querer responder las últimas preguntas que de pronto pueden ser con una información relevante. Por lo tanto, el entrevistador debe ser bastante hábil para formular las preguntas precisas que le permitan obtener la información que necesita, la información más importante. Y por último, pues hay que tener en cuenta que el tiempo de la entrevista es mucho menor que en la preparación tanto de la entrevista como de la información que resulte de la misma. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hay varias etapas dentro de la entrevista. La primera es que la entrevista tiene una fase introductoria, es decir, los preparativos inclusive antes de la entrevista. El entrevistador debe decirle al entrevistado con anterioridad dónde se van a reunir, qué objeto tiene la entrevista, cuál es el tema, cuáles son las preguntas, si se va a utilizar algún medio audiovisual, de pronto solo grabadora, o si se va a utilizar un video, se le debe informar. El entrevistado debe tener de forma clara y precisa toda esta información para que no se sienta agredido. Entonces, en la fase introductoria debe ir esto, pero además debe ir toda la preparación del lugar donde va a ser la entrevista, la preparación del entrevistador, cómo debe presentarse. Tal vez es de las cosas más importantes. Si el entrevistador no tiene la vestimenta apropiada, puede dar la impresión de que no le presta importancia al entrevistado, o de pronto el entrevistado se puede sentir ofendido. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas, pero que hay que volvérsela a decir en el desarrollo de la misma. También se le debe dejar claridad que tiene un listado de preguntas o un formato, una estructura de preguntas que pues poco a poco se irán
desarrollando y que el entrevistador debe tener la experticia o la habilidad para que no se pierda el horizonte de la misma. Así, la intención durante el cuerpo de la entrevista, durante la aplicación, pues es obtener la mayor cantidad de información disponible para la investigación que se va a tratar, ya sea en una consultoría o en cualquier campo de la investigación. Y por último, el cierre. Allí es donde pues no se puede cortar directamente o bruscamente más bien al entrevistado, porque puede sonar como que ya lo usó buscando la información que requería y ya después lo quiere, ya no lo necesita más, entonces usted corta brusco, entonces suena ofensivo. Puede utilizar palabras como, bueno, finalizando vamos a tratar el tema de tal cosa, para que pues el entrevistado no se sienta agredido en ningún momento. Además, se le debe agradecer al entrevistado por la posibilidad por la posibilidad de haberlo entrevistado, valga la redundancia, y se le debe dejar en claro que si quiere una copia de la entrevista, si se está haciendo un video o ya se ha escrito, se le enviará. Cualquier promesa que se le haga al entrevistado debe cumplirse. Por ejemplo, se le dice que se le va a invitar al lanzamiento de la revista, del periódico, del video, se le debe cumplir para que el entrevistado no se sienta ofendido y no haya ningún problema. Estos serían en sí los pasos de la entrevista. El siguiente tema que vamos a abordar es la prospectiva. Esta consiste en anticiparse de manera preactiva y proactiva a los futuros posibles y deseables. ¿Qué es preactiva? Es decir, que le permite prepararse a los cambios esperados. Y proactiva quiere decir que puede uno provocar los cambios esperados. Entonces, la prospectiva conduce a actuar de manera prospectiva y estratégica para generar precisamente aquello que como sociedad anhelamos o como organización. La prospectiva estratégica se establece en dos tiempos. El primero, asociado a la prospectiva y reconocido como de anticipación a los cambios posibles y deseables, y el segundo como el de la elaboración y evaluación de las opciones estratégicas o tiempo de preparación para la acción. La articulación entre prospectiva y estrategia se da de manera más precisa al buscar las respuestas a algunos cuestionamientos. Entonces, la prospectiva nos ayuda a anticiparnos a los posibles cambios o a nosotros generar esos cambios que queremos. Y pues es muy importante porque nos permite evaluar nuestros posibles escenarios a futuro y ver las posibles causas o consecuencias de estos escenarios. Es bastante interesante esta herramienta para una consultoría. La siguiente herramienta es el análisis estadístico. En primer lugar, deberíamos entender que la estadística es una ciencia formal y por tanto con base en modelos matemáticos que tratan los problemas con relación o la recolección, almacenamiento, organización, análisis e interpretación de datos numéricos, que funciona como una herramienta para conocer y explicar condiciones regulares en fenómenos de tipos aleatorios, según Zulbarán. En Colombia, la entidad responsable que tiene a cargo el análisis estadístico es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que a través de la implementación de instrumentos de recolección de información como encuestas, realiza las mediciones, entregas y resultados de acuerdo a la temática que se esté estudiando. Los censos poblacionales cuentan con un cuestionario que contiene diversidad de variables y que son insumos importantes para realizar los análisis y pues obviamente para obtener las estadísticas. El análisis de datos es una herramienta de investigación cuantitativa, ya que pues analiza datos y los cuales van a arrojar unos resultados que permiten al investigador pues encaminar la consultoría y pues tomar decisiones definitivas. Por lo tanto, es importante que los resultados los resultados que se obtengan sean de datos confiables, datos de buena calidad, que provengan de fuentes fidedignas y con un mínimo margen de error para que el proceso se lleve a cabo de la mejor forma. Entonces, en este análisis obviamente se deben ver la variabilidad de las estadísticas y para así hallar puntos de análisis
del porqué de estas variaciones. Investigación, más que método, es una técnica de investigación, es el de observación-participación. Esta es una técnica de investigación cualitativa, utilizada generalmente en estudios etnográficos de manera individual o combinada con otras técnicas como la entrevista, las viñetas o los documentos personales. Esta definición nos la regala Fabregues. Adicionalmente, Crotts habla que es un conjunto de técnicas necesarias para obtener la información empírica deseada. Realmente, este método, esta técnica es apropiada o es recomendable aplicar en estudios exploratorios y o descriptivos o en investigaciones que se orientan a la generación de interpretaciones teóricas, en donde el objeto de investigación es una organización o un grupo social más que un individuo. Bueno, ahora pasamos a nuestra tercera parte de nuestro video tutorial, que es la aplicación de algunas herramientas de investigación en un caso. Para esta ocasión, entonces, pues vamos a hablar del caso de estudio que estamos realizando para el trabajo de grado de la maestría en Administración Pública, el cual toca hacer una consultoría. Inicialmente se formula una propuesta de investigación que pues debe ser aprobada por la ESAP. Nuestra propuesta de consultoría es la de formulación de estrategias para implementar el gobierno abierto en el municipio de Tunja, que permita una interrelación entre la administración municipal y la comunidad. Bueno, como les venía diciendo, entonces, para realizar la consultoría tuvo que pasarse la propuesta al comité de la SAP y pues el formato contiene en primer lugar el antecedente del problema, la justificación, luego el estado del arte, luego el marco teórico, luego el marco normativo y siguiente la metodología que se va a utilizar para el desarrollo de la consultoría. Me voy a saltar un poquito esos pasos para empezar a hablar del marco teórico, pues porque quiero definir lo que es gobierno abierto como para contextualizarlos. Claro está que para formular el marco teórico ayuda bastante Roberto Hernández Sampieri, el cual nos dice que pues es la revisión de la literatura que debe iniciarse desde el momento en que comienza el estudio, por el que el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo. En ese orden de ideas, pues la OCDE ha definido el gobierno abierto como aquella actividad gubernamental que se caracteriza por la transparencia de sus acciones, la accesibilidad de los ciudadanos a sus servicios e información y la receptibilidad gubernamental a nuevas ideas, demandadas y necesidades de la población. Es así que para la OCDE el concepto de gobierno abierto lleva consigo el objeto de garantizar transparencia o accountability, ampliar las oportunidades para que los ciudadanos participen en los procesos de diseño e implementación de las políticas públicas y consolidar escenarios de cooperación entre el gobierno, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, es decir, entre diferentes actores que tengan interés en la política pública. Ahora sí, ya entrando en contexto de lo que es gobierno abierto, empezamos así a hablar de los antecedentes del problema. En el municipio de Tunja se han venido presentando varias cosas que muestran el conformismo de la población ante las actuaciones de la administración municipal. Entre esas se han visto manifestaciones como cacerolazos por el tema de reavalúo catastral. También se han visto paros de, por ejemplo, algunos medios de transporte como los taxis cuando se han implementado los peatonales en algunas vías. Se ha visto el inconformismo en redes sociales, en medios de comunicación radial y escrita, entre otros. Además, se ha visto que las iniciativas de participación ciudadana, como la política pública de presupuestos participativos, que se hace a través de las juntas de acción comunal en la ciudad de Tunja, no muestran los resultados que se esperarían, no muestran que hay conformidad ni siquiera de las juntas en la aplicación de esta política pública. Entonces, permite analizar que algo pasa en temas también de gobierno abierto, porque quiere decir que la comunidad
o tal vez no ve la transparencia o no ve no hay una colaboración o no hay una cooperación. Uno ve que a la alcaldía le interesa mucho la opinión de la ciudadanía. Lo que nos llevó a investigar el índice de gobierno abierto de la administración municipal. Cuando lo investigamos, este índice lo maneja la Procuraduría General de la Nación, nos damos cuenta que el municipio tiene un puntaje bastante alto, inclusive está en un rango alto, superior a los 70 puntos, exactamente 79.8 puntos porcentuales en el 2017. Entonces lo que se hacía raro que si tiene un índice de gobierno abierto tan alto, ¿por qué tiene unos inconformismos o unas manifestaciones tan fuertes de inconformismo y de ilegitimidad de las acciones inclusive? Nos pusimos a indagar el índice de gobierno abierto, lo que nos permitió ver que se maneja 3 dimensiones. De las 3 dimensiones se desprenden 8 categorías y de las 8 categorías se desprenden 24 indicadores. Al evaluar cada uno de esos indicadores nos damos cuenta que en algunos indicadores, como en el de colaboración, ya específicamente en el de gobierno abierto, colaboración, tiene un avance del 0 puntos. Asimismo, en transparencia, nos damos cuenta que en rendición de cuentas no hay mecanismos de diálogos con la comunidad para que haya una retroalimentación de la gestión de la administración municipal. Tal vez sí se cumple con la rendición de cuentas, pero no hay esa retroalimentación o no hay esos espacios, como lo llama el gobierno abierto, de diálogo para escuchar cómo le han parecido o qué cambios se deberían hacer en la ejecución o en la gestión administrativa. Esto podría ser el motivo del cual las inconformidades existen en el municipio de Tunja. Hasta ahí tendríamos parte de nuestros antecedentes y algo de nuestro marco teórico, que al principio pues lo trato pues, de resumir bastante sobre gobierno abierto. Luego entonces pasaríamos al estado del arte. En el estado del arte se encuentran numerosos estudios a nivel nacional e internacional que justifican, o no que justifican, que analizan más bien las diversas acciones que han implementado estos países en cuanto a gobierno abierto y cuáles han sido los resultados. Además, hay estudios donde muestran el ranking de los países o de la posición que ocupan los países en cuanto a gobierno abierto. Eso también es bien interesante, puesto que esto nos da una posibilidad de coger las lecciones aprendidas, los casos exitosos y poder adaptar y adoptar esas acciones para que en el municipio de Tunja, pues para formar en el municipio de Tunja unas estrategias que le permitan mejorar los problemas de inconformismo y los problemas de incredulidad que son bastante fuertes en el municipio. Para el desarrollo de la consultoría hemos planteado varios métodos de investigación de los cuales hemos hablado anteriormente. Vamos a utilizar métodos de investigación cuantitativa y métodos de investigación cualitativa. Dentro de los métodos de investigación cualitativa vamos a utilizar la entrevista semiestructurada y estructurada. Vamos a aplicar esta entrevista a los diferentes estamentos de la administración municipal, así como ciudadanía en general, pues que nos permita captar información de la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a transparencia, participación y colaboración, y además de la percepción de la percepción que tienen los funcionarios mismos de la administración acerca de lo que es transparencia, participación y colaboración, y qué información o qué mecanismos o qué acciones están implementando para que estos tres principios del gobierno abierto se estén llevando a cabo o se estén mejorando con el fin de mejorar la gestión administrativa. Por otro lado, en cuanto a los métodos de investigación cuantitativa, vamos a hacer el análisis estadístico.
ya que encontramos que hay estadísticas del índice de gobierno abierto, porque hay bastantes 24 indicadores que nos permiten ver cómo han variado a través del tiempo, que nos va a dar un campo de acción o un campo de análisis bastante interesante, y nos permitirá ver, de acuerdo a las acciones que han implementado, cómo les ha ayudado a subir o bajar el comportamiento del indicador. Entonces vamos a utilizar también esta herramienta, que es bastante útil en este caso de la consultoría. Estos serían algunos de las herramientas que vamos a utilizar. Espero que les haya servido este video tutorial. Pues les doy gracias por escucharme, y si les gustó, la manito arriba. Chao.